Nadie en el pequeño pueblo de San Miguel de las Lomas podía imaginar lo que estaba a punto de descubrir María López, una mujer que lo había perdido todo. Con 7 hijos que alimentar y ningún lugar a donde ir, buscó refugio en un viejo tren abandonado, creyendo que al menos ahí podrían dormir seguros. Pero esa misma noche, entre el silbido del viento y el crujir del metal oxidado, María escuchó un llanto que no venía de ninguno de sus hijos. Lo que encontró dentro de ese tren cambiaría su vida y la historia del pueblo para siempre. La vida de María López cambió la madrugada del 5 de octubre. A las 3:27 de la mañana, su celular viejo, sin saldo desde hacía meses, vibró con una llamada perdida. No lo vio en el momento. A esa hora, dormía acurrucada con sus hijos bajo una lona azul, en un terreno baldío a las afueras del pueblo. 3 horas después, despertó con un presentimiento. Sus hijos aún dormían. El cielo estaba gris, como si el día supiera lo que estaba por venir. Caminó las 2 cuadras hasta la pequeña central de trenes, donde alguien le dio la noticia. El tren de carga número 115, donde trabajaba su esposo, Julián Hernández, conductor desde hacía 15 años, se había descarrilado en una curva cerrada, cerca del Cañón del Diablo. No hubo sobrevivientes, le dijo un agente federal con voz seca. María no gritó, no lloró. Solo se quedó ahí parada, con la mirada fija y los labios partidos, como si parte de su alma también hubiera quedado en las vías. La tragedia se volvió noticia local, pero como todo en San Miguel, pronto fue olvidada. Una semana después, María ya no tenía casa. La renta del cuartito donde vivían fue cortada sin aviso. No había trabajo, no había pensión. Solo 7 hijos. Lucía, de 13 años, la mayor. Luego Venancio, Cata, los gemelos Rodrigo y Rafael, Abril y el pequeño Matías, que aún usaba pañal. Entonces lo vio. Entre la maleza y el polvo del atardecer, casi oculto por un muro derrumbado, un viejo tren oxidado. Nadie pasaba por ahí. El lugar estaba lleno de alacranes y ratas, pero era seco y al menos cubierto. Una casa improvisada, o lo más cercano a eso. Lucía fue la primera en hablar. «¿Aquí vamos a dormir, mamá?» María solo asintió con la cabeza. Esa noche, mientras acomodaban unas cobijas sobre los bancos duros del vagón de pasajeros, el silencio era total. El viento soplaba con fuerza por las rendijas. Uno de los gemelos lloró por hambre. María no tenía más que una bolsa con pan duro y agua en una botella de plástico. La repartió en silencio. Cuando finalmente todos estaban dormidos, María oyó el llanto. Pero no venía de sus hijos, era distinto. Bajo, apagado, como el de un niño pequeño, pero más lejano, más dentro del tren. Se levantó lentamente. Cada paso sobre el metal oxidado crujía. El sonido la guiaba hacia el último vagón, aquel que estaba cerrado con un candado viejo y cubierto de cadenas. «¿Hola?», susurró. El llanto se detuvo de golpe. Silencio absoluto. El corazón de María golpeaba su pecho como si quisiera salir. Estaba a punto de retroceder cuando, de entre las sombras del costado del tren, apareció una figura. Un hombre. Delgado, alto, con una gorra de trenero igual a la que usaba Julián,
tenía la mirada perdida. «¿Quién es usted?», preguntó María sin moverse. El hombre no respondió, solo levantó la mano y apuntó al vagón con el candado. «Ahí está lo que no debería estar aquí», dijo con voz áspera, y desapareció entre la niebla sin dejar rastro. María retrocedió, helada. Volvió al vagón donde dormían sus hijos, temblando. No pegó el ojo en toda la noche. Al día siguiente fue a ver al padre Tomás, el cura del pueblo, un hombre robusto y calvo que conocía a María desde niña. «¿Y usted está segura de lo que vio?», preguntó, sirviéndole café. «No fue un sueño, padre. Él estaba ahí. Me habló. ¿Y ese vagón? Algo hay ahí dentro». El sacerdote suspiró. «Ese tren fue dado de baja hace años. Dicen que es el mismo modelo del que descarriló con tu marido adentro. Nadie se ha acercado desde entonces, ni siquiera don Ramiro, que es dueño de ese terreno». «Si algo hay ahí, deberías mantenerte lejos, María». Pero no podía. Esa misma noche, Lucía, su hija mayor, notó algo extraño. Estaba lavando una camisa vieja de su papá que encontraron en una de las maletas olvidadas. Dentro de un bolsillo interior, sacó una llave oxidada con el número 115 grabado. Lucía fue corriendo con su madre. ¿No era ese el número del tren donde murió papá? María sintió un escalofrío. Sí, es el mismo. Esa noche, cuando todos dormían, María tomó la linterna, la llave, y se acercó al último vagón. El candado seguía allí, viejo, cubierto de óxido. La cadena crujió al moverla. Insertó la llave, giró. Clic. El candado cayó al suelo. Abrió la puerta del vagón con ambas manos, y lo que vio adentro le cortó la respiración, y entonces el llanto volvió a escucharse, pero esta vez venía de muy cerca. La linterna temblaba en la mano de María mientras apuntaba al interior del vagón. El aire olía a polvo, aceite viejo y algo más, algo rancio. El vagón estaba completamente oscuro, salvo por la luz amarilla que emitía la linterna en círculos inestables. Lo primero que vio fueron cajas de madera apiladas a los lados, cubiertas con mantas negras. Al fondo, un banco de hierro completamente oxidado, y sobre él, algo que no esperaba. Un peluche, un oso café, desgastado, con un lazo rojo en el cuello. María se congeló. Reconocía ese peluche. Había sido de Lucía, su hija mayor, cuando tenía apenas 2 años. Lo habían perdido hacía más de una década, durante una mudanza. ¡Qué demonios! Dio un paso adentro. El metal crujió bajo sus pies. La puerta del vagón se cerró sola tras ella con un golpe seco. María se giró de inmediato, empujando para abrirla, pero no se movía. «¿Hola? ¿Hay alguien aquí?». Nadie respondió. Solo el eco. Y entonces el llanto se escuchó otra vez, más fuerte, más claro. Esta vez no sonaba a un niño, sino a varios, uno detrás de otro, voces solapadas, susurros. Algunos parecían llorar, otros reír. María giró la linterna y la luz cayó sobre una de las mantas negras. Se acercó lentamente, retirándola con la mano libre. La caja de madera estaba sellada con clavos, pero en la tapa, escrito a mano con marcador rojo, se leía claramente: Personal, tren 115. No abrir sin autorización. Su corazón latía con fuerza. Tomó una varilla de metal oxidada del suelo y comenzó a levantar los clavos con movimientos torpes, uno por uno, hasta que la tapa cayó hacia atrás, haciendo un estruendo sordo.
Dentro de la caja había ropa de niños, doblada cuidadosamente, camisetas pequeñas, calcetines, una gorrita con el logo de una primaria pública de Monterrey. María retrocedió con el rostro pálido. La linterna bajó por accidente y la luz iluminó el suelo del vagón. Ahí, frente a sus pies, había huellas pequeñas, desnudas, mojadas, huellas que se formaban solas sobre el polvo, una tras otra, acercándose hacia ella. No puede ser. La puerta del vagón se abrió de golpe. Una ráfaga de viento la empujó hacia afuera. Cayó de espaldas al suelo, frente a Lucía, que estaba parada allí, con los ojos como platos. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Estás bien?» María tardó unos segundos en reaccionar. Miró hacia el vagón, oscuro, inmóvil. El llanto se había ido. «Tenemos que irnos», susurró, tomando a su hija del brazo. Esa noche no durmieron en el tren. Se refugiaron en una pequeña iglesia abandonada detrás de la capilla principal del pueblo. El padre Tomás les abrió la puerta trasera y les dio cobijas. «No puedo explicártelo, padre, pero ese vagón tiene algo que no debería estar ahí». El sacerdote se quedó pensativo. Luego fue hasta un estante viejo y sacó una carpeta con documentos. Hace años, cuando aún venía personal de Ferromex a revisar esos trenes, yo los ayudaba a dar misa a los conductores. Algunos hablaban de el vagón fantasma. Decían que había uno que siempre aparecía y desaparecía, incluso después de ser dado de baja. Decían que siempre estaba cerrado, pero que si alguien lo abría, vería cosas de su propio pasado, cosas que no deberían estar ahí. María sintió que el estómago se le revolvía. ¿Y por qué mi esposo nunca me dijo nada? Tal vez sí lo hizo, pero no con palabras. Lucía, que escuchaba en silencio, habló por primera vez. «Mamá, no creo que ese vagón esté ahí por casualidad». María la miró, confundida. «¿Qué quieres decir?» «Creo que ese tren vino por ti». Esa noche, al volver con cautela a los alrededores del tren para recuperar algunas de sus cosas, María encontró algo que la hizo detenerse en seco. Una foto enmarcada. Estaba apoyada contra una de las ruedas del vagón. Era una foto de su familia, en blanco y negro, tomada hacía más de 15 años. Pero lo extraño no era la imagen, sino el marco. El marco tenía grabado un nombre que María nunca había visto. «¿Quién es Valeria Hernández López?», leyó Lucía en voz alta. María sintió un escalofrío. «Ese sería el nombre que le íbamos a poner a la bebé si no la hubiera perdido», susurró. Lucía levantó la vista. «Mamá, ¿estás segura que nunca nació?». María se giró hacia ella con expresión dura. «Claro que estoy segura», pero por dentro algo se rompió, porque había algo que nunca le dijo a nadie. Algo que siempre sintió, como si aquella niña, Valeria, sí hubiera estado con ellos, de alguna forma. Y esa noche, dentro del tren, lo sintió otra vez. Durante los siguientes días, María intentó mantenerse alejada del tren. Pero cada vez que se alejaba más de una cuadra, algo extraño comenzaba a pasar. Matías, su hijo menor, empezaba a llorar sin razón aparente. Se retorcía, gritaba y se tapaba los oídos como si escuchara algo que los demás no podían oír. Solo se calmaba cuando regresaban al mismo lugar, cerca del vagón oxidado. «Es como si el tren lo llamara», susurró Lucía una noche. María no quería admitirlo, pero ella también sentía lo mismo, una especie de tirón en el estómago.
una ansiedad constante, como si una parte de su vida estuviera atrapada dentro de ese vagón, esperando ser recuperada. El padre Tomás regresó con más información. Había encontrado un antiguo reporte del accidente que había matado a Julián. Aquí dice que el tren 115 venía con 8 vagones, pero el reporte menciona solo 7 cuerpos encontrados. El 8º vagón desapareció. María leyó el documento con las manos temblorosas. La fecha, la ubicación, el número del tren, todo coincidía. ¿Y si ese es el vagón desaparecido? ¿Y si nunca desapareció, sino que quedó atrapado en algún tipo de espacio?, preguntó Lucía en voz baja. Tomás negó con la cabeza, pero su expresión era tensa. No puedo explicar esto, pero sea lo que sea, está atado a ti, a tu familia. Y si ese vagón se está manifestando ahora, hay algo que necesita ser revelado. 2 días después, en la madrugada, María fue despertada por los pasos de alguien caminando fuera del vagón donde dormían. Se levantó en silencio, agarrando una linterna, y salió sin hacer ruido. Lucía ya estaba afuera. «Lo vi», dijo su hija, señalando hacia el tren. Una figura masculina, vestida con el uniforme de conductor, entraba lentamente en el vagón cerrado. María corrió hacia allá, sin pensar. Al llegar, la puerta del vagón estaba abierta, completamente, sin candado, sin cadenas. «¿Julián?», susurró, sintiendo que la garganta se le cerraba. Entró despacio. Esta vez, el interior estaba distinto. No había cajas. No había ropa. El vagón había cambiado. Ahora parecía una casa. Su casa. Las paredes eran de madera. Había fotos familiares colgadas. El mismo mantel que solía usar en su cocina. El sonido de un radio antiguo con música de fondo. Y al fondo, en la cocina improvisada, Julián, de espaldas, cocinando algo. María se quedó paralizada. No podía moverse ni hablar. Julián giró lentamente. Tenía la misma sonrisa suave de siempre, pero sus ojos no eran los mismos. Estaban vacíos, oscuros. «Ya casi está lista la comida», dijo con voz tranquila. ¿Qué es esto?», preguntó María con un hilo de voz. «Nuestro hogar». «El que nos arrebataron», respondió él. «Pero podemos recuperarlo. Solo falta una cosa». María dio un paso atrás. La puerta detrás de ella se había cerrado otra vez. «¿Qué falta?», preguntó con miedo. «Valeria». El nombre cayó como una bomba en su pecho. «Ella también está aquí, solo que no puede salir hasta que tú se lo permitas». Esa noche, María no recordó cómo salió del vagón. Solo sabía que amaneció en el suelo, con Lucía sacudiéndola con fuerza. «¡Mamá! ¡Mamá, despierta!». Tenía la ropa sucia, los brazos con moretones y la garganta reseca. La puerta del vagón estaba cerrada de nuevo, con el candado viejo y oxidado en su sitio, como si nada hubiera pasado, pero en su mano apretaba con fuerza un babero rosa con el nombre Valeria bordado a mano. Lo más aterrador no fue eso. Lo más aterrador fue que ella nunca había hecho ese babero. Más tarde, fueron a buscar a don Ramiro, el dueño legal del terreno donde estaba el tren. Un hombre viejo, enojón, que apenas salía de su casa. «¿El tren ese, el viejo 115?», resopló. «Nadie debería estar ahí. Ese tren está maldito. Cada año, alguien diferente trata de robar piezas y desaparecen. El último fue un chavito, hace como 6 meses. Lo vieron entrar a ese vagón.
y nunca salió. Nadie lo volvió a ver. Lucía se estremeció. ¿Por qué no lo movieron? Don Ramiro escupió al suelo. Porque nadie puede. Lo hemos intentado de todas formas, con grúas, con cadenas, con maquinaria. Siempre que lo intentamos, algo falla. El motor se apaga, se revienta el cable o alguien se lastima. ¿Y por qué no lo destruyen?, insistió Lucía. ¿Tú crees que no lo hemos intentado? Quemarlo, dinamitarlo, nada funciona. Ese tren no quiere irse. Y yo ya no me meto más. Ese pedazo de chatarra está maldito, y lo que sea que hay dentro no quiere ser olvidado. Esa noche, María tuvo un sueño, o una visión. Estaba en la vía del tren, sola, bajo una lluvia intensa. Frente a ella, una figura pequeña, una niña, de espaldas, con un vestido blanco empapado. Se daba vuelta lentamente. «Mamá», susurró con voz suave, «ya es hora de saber la verdad». Y antes de que pudiera responder, una luz de tren la envolvía. María despertó empapada en sudor. Afuera, el tren silbaba, un silbido real, uno que no se había escuchado en más de 10 años. A las 3:58 de la madrugada, el silbido volvió a escucharse. No era un sonido viejo ni oxidado. Era claro. Fuerte, vivo. María se levantó de un salto y no fue la única. Lucía también se había despertado, al igual que Venancio y Cata, que empezaron a llorar. «¿Qué fue eso?», preguntó Lucía, incorporándose con el rostro pálido. María no dijo nada. Se levantó, se puso los zapatos, tomó la linterna y salió corriendo. El aire estaba frío, denso, con una niebla espesa que bajaba por las calles como si algo hubiera despertado. Al llegar al tren, vio algo imposible. El vagón estaba iluminado desde dentro. Una luz cálida, amarillenta, como la de una lámpara casera. No había velas, no había electricidad, nada justificaba esa luz. María se acercó. La puerta del vagón ya no estaba cerrada, estaba entreabierta, oscilando lentamente con el viento. Dio un paso hacia adelante, y el llanto volvió a escucharse. Pero esta vez no era el llanto de una niña, era el llanto de un hombre. Un sollozo seco, como ahogado. Entró. El interior ya no era una casa, tampoco era un vagón de carga, era un pasillo. Un pasillo largo, con paredes cubiertas de fotos. Todas eran de su familia, algunas que recordaba y otras que jamás había visto. Una en particular la detuvo en seco. Era una foto suya en el hospital, sosteniendo a una bebé. Ella estaba pálida. La bebé tenía una cobija rosada. En la esquina inferior de la imagen, la fecha, 27 de marzo del 2011. María sintió cómo se le doblaban las piernas. No, eso no pasó. Esa foto no existe. ¡Esa bebé! Sus pensamientos fueron interrumpidos por un susurro detrás de ella. Sí pasó, solo que lo olvidaste. Se giró en seco. Nadie, solo el eco de su respiración. Avanzó por el pasillo, que parecía no tener fin. A cada paso, la luz cambiaba. Era como si el vagón tuviera vida propia, como si el tiempo dentro no siguiera ninguna lógica. Escuchaba voces, canciones. Momentos sueltos. El primer cumpleaños de Lucía, la risa de Julián, una discusión, el sonido de un tren en movimiento, la voz de su madre fallecida. Hasta que llegó al final, una puerta blanca, sencilla, con un nombre grabado en letras infantiles, Valeria. La mano de María temblaba al tocar la perilla. Abrió lentamente. Dentro había una habitación de niña, paredes rosadas,
juguetes en el suelo, una cuna vacía, y en la esquina, sentada en un banquito de madera, una figura pequeña, una niña. ¿Valeria? La niña levantó la cabeza. Tenía el cabello largo, negro, los ojos grandes. Era idéntica a Lucía a los 5 años. «Hola, mamá». María cayó de rodillas. Las lágrimas le corrían sin control. «¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?» «No me recordabas», dijo la niña, sonriendo con tristeza. «Pero yo siempre estuve aquí». María negó con la cabeza. «No puede ser. Yo perdí al bebé. Los doctores dijeron... No, dijeron que estabas demasiado débil para tenerme. Dijeron que si nacía, podrías morir. Así que decidiste...». La voz de la niña se cortó. María cubrió su rostro. «No fue así. Yo no quise». La niña la miraba con una compasión que no parecía humana. «No estoy aquí para culparte, mamá. Estoy aquí para ayudarte. Pero antes, tienes que ver todo. Tienes que recordar». La habitación comenzó a temblar. Los juguetes caían al suelo. La luz se volvió roja. La niña se desvaneció frente a sus ojos. Y una voz nueva habló desde algún lugar del vagón. «Ahora ya no hay vuelta atrás». María despertó afuera del tren, cubierta de tierra y con un rasguño profundo en la frente. Lucía y el padre Tomás estaban junto a ella, intentando reanimarla. «¡Está despierta!», gritó Lucía. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Respira!». María abrió los ojos, pero no dijo nada. Solo susurró, apenas audible. «Ella está viva, en alguna parte». Tomás la miró con una mezcla de miedo y duda. «¿Quién?». «Valeria». Lucía bajó la cabeza. Lo había sentido también. Algo en ese tren no era una ilusión, no era un recuerdo, era una presencia viva. Esa noche, al revisar sus cosas, encontraron algo nuevo en la bolsa de María. Algo que nadie había visto antes. Una carta, firmada por Julián, con fecha del día anterior. Lucía la leyó en voz alta. «María, si estás leyendo esto, es porque el tren te permitió verlo. Yo no pude protegerte como debía, ni a ti ni a los niños. Pero este tren, este vagón, guarda todo lo que dejamos sin resolver. Aquí no hay tiempo, no hay muerte, solo verdades escondidas». «Si quieres volver a verme, si quieres salvar a nuestra hija, tienes que recordar la última noche, la que ambos decidimos olvidar». María no podía respirar. La carta temblaba en sus manos, porque en el fondo de su memoria algo se había activado. Una noche, un grito, un llanto, una decisión que cambió su vida. Y esa verdad todavía no había salido a la luz. El pueblo comenzaba a murmurar. La presencia de María y sus hijos en el tren abandonado ya no pasaba desapercibida. Algunos decían que estaban locos, otros que eran brujos, pero nadie, ni siquiera los más chismosos, se atrevía a acercarse al vagón, porque desde hacía días el silbido del tren se escuchaba cada noche, a la misma hora, 3:58. Don Ramiro dejó de salir de su casa. El padre Tomás comenzó a dormir con una cruz bajo la almohada, y Lucía, en secreto, empezó a escribir todo lo que pasaba en un cuaderno. Página por página, detallando los sueños, los objetos extraños que aparecían, las voces que solo ella y su madre escuchaban. Sabía que alguien debía dejar registro de todo, por si no lograban salir. Esa tarde, mientras revisaban una vieja caja que habían rescatado del primer vagón, María encontró algo que no había visto en años. Una agenda vieja del año 2011, con la tapa rota y las esquinas dobladas. La abrió sin pensar.
Al principio, todo parecía normal. Recetas, listas de compras, dibujos de los niños. Hasta que llegó a una hoja marcada con lápiz rojo. El día 27 de marzo. Y debajo de la fecha, una sola frase. Decisión final. 3:0 AM. María sintió un vacío en el estómago. Algo en su interior reconocía esas palabras, pero su mente se negaba a reconstruir lo que significaban. Lucía la miró, preocupada. ¿Qué es, mamá? Fue la noche en que perdí a Valeria, pero su voz ya no sonaba segura. Esa noche, el tren volvió a cambiar. Lucía fue la primera en notarlo. Salió a tirar agua sucia por la parte trasera del terreno, y cuando giró para mirar el vagón, vio que tenía otro vagón más conectado al final. ¡Qué demonios! Corrió a buscar a su madre. Cuando regresaron, el nuevo vagón seguía ahí, más estrecho, más oscuro, y con una puerta abierta de par en par, como invitándolas a pasar. «Es una trampa», dijo Lucía deteniéndose. «Mamá, por favor, no entres». Pero María ya estaba decidida. «No es una trampa, hija. Es un recuerdo que tengo que enfrentar». El interior del nuevo vagón era completamente diferente a los anteriores. Era un hospital. No literalmente, pero todo estaba construido para parecerlo. Camillas, cortinas, paredes blancas. El olor a desinfectante flotaba en el aire. El sonido de monitores de ritmo cardíaco retumbaba por las paredes. Y en el centro, una camilla con una figura acostada. María se acercó, con pasos lentos, como si caminara sobre cristales. Sobre la camilla estaba ella misma, pálida, desnuda de cintura para abajo, con una mascarilla de oxígeno, sangre en las sábanas. «No puede ser», susurró. Una doctora apareció a su lado. Era una mujer joven, de cabello recogido, que parecía no verla. «No hay signos vitales del feto», dijo. «El cuerpo no resistirá otro esfuerzo. Deben tomar una decisión ya». Una segunda voz, masculina, respondió desde la oscuridad. «Ella firmó el consentimiento esta mañana. Vamos a proceder». María sintió que se le partía el alma. «No, eso no fue así. Yo nunca firmé nada». Pero en la pared del fondo, colgado como un trofeo, estaba el documento, con su firma, su letra. María cayó de rodillas, y fue entonces cuando lo recordó. La noche del 27 de marzo de 2011 había sido llevada al hospital de emergencia. Una hemorragia fuerte, 7 meses de embarazo. Julián estaba con ella. «No vas a resistir, María», le había dicho una doctora. «Si seguimos con el embarazo, puedes morir». Y entonces llegó la pregunta: ¿salvarte a ti o a la bebé? Julián lloraba, María también, y la decisión fue de los dos: salvar a María. Había olvidado ese momento, lo había bloqueado por completo, pero ahora el tren lo obligaba a volver. Al volver en sí, ya no estaba en el vagón hospital, estaba afuera, en el terreno baldío. El tren había vuelto a la normalidad. Lucía la abrazaba con fuerza. «Mamá, ¿qué viste?» María no respondió. Solo murmuró: «Yo la elegí a ella y la perdí, pero ella aún me está esperando». Más tarde, mientras todos dormían, María volvió sola al tren. Llevaba en las manos una caja de cartón con todos los recuerdos que pudo encontrar de Valeria. El babero, la foto del hospital, la carta de Julián, la agenda vieja. Entró al vagón principal y los dejó en el suelo, uno por uno. «Si estás ahí, si aún puedes oírme», dijo en voz baja, con la garganta cerrada. «Perdóname, yo no sabía, no recordaba». Pero ahora sí, una ráfaga de aire apagó la linterna.
y en la oscuridad total, una voz infantil respondió, muy cerca de su oído. «Gracias, mamá». El tren silbó una vez más, pero esta vez no fue un llamado, fue una despedida. La mañana siguiente, el tren ya no estaba. Lucía fue la primera en notarlo. Se levantó temprano para buscar agua en el pozo del terreno vecino y al regresar se detuvo en seco. Donde hasta la noche anterior estaba el vagón oxidado, ahora solo había marcas de ruedas sobre la tierra, como si alguien lo hubiera movido, como si se hubiera ido. «Mamá, mamá, despierta». María salió corriendo, descalza, con los ojos todavía medio cerrados por el sueño. Se detuvo al ver el terreno vacío. «No», susurró. «No puede ser». Lucía giró hacia ella. ¿Lo movieron? No. Ese tren no se mueve, a menos que él quiera. El padre Tomás llegó minutos después, respirando agitado, con un periódico en la mano. «Tienen que ver esto», dijo, extendiéndoselo a María. Era la edición matutina del Diario del Norte. En la portada, una foto borrosa, un tren en movimiento, por una vía abandonada cerca del Cañón del Diablo. Titular: testigos aseguran haber visto al tren 115, dado por perdido hace más de una década. Dicen que apareció durante la madrugada, explicó el cura, que iba encendido, nadie lo conducía. María sintió que algo se le apretaba en el pecho. Lucía miró la imagen con atención. ¿Y si fue Valeria? ¿Y si lo llevó a donde tenía que ir? Esa noche, mientras los niños dormían y el terreno vacío guardaba un silencio incómodo, María sacó el cuaderno de Lucía, el que había estado llenando con todo lo ocurrido. Lo hojeó lentamente, leyendo cada palabra escrita por su hija con tinta temblorosa. Fechas, testimonios, dibujos, frases sueltas. El tren tiene memoria. Mi papá sigue ahí, pero no es el mismo. Valeria nos llama. El vagón cambia según lo que sientes. La puerta se abre cuando el corazón está listo. Cerró el cuaderno con fuerza. Sabía que aún no había terminado. A la mañana siguiente, don Ramiro fue encontrado inconsciente a 1 kilómetro del pueblo. Unos niños lo hallaron tirado al borde de la carretera, con los ojos abiertos, pero sin reaccionar. Cuando lo llevaron al consultorio de la enfermera López, no hablaba. Solo murmuraba una frase, una y otra vez. «Está de regreso, está de regreso». Lucía lo escuchó desde la puerta y se acercó a su madre. «¿De qué está hablando?». María no respondió, pero su instinto le decía que el tren no se había ido, solo se había ocultado. 2 noches después, mientras la familia dormía en una bodega prestada por el padre Tomás, María fue despertada por una sensación familiar, una presión en el pecho, una angustia sin explicación. Se levantó. Caminó hasta la parte trasera de la iglesia, donde podía ver hacia el terreno baldío, y entonces lo vio. El tren. Ahí estaba otra vez, oscuro, callado, como si nunca se hubiera ido. Pero algo había cambiado. Ahora, frente al vagón, había una figura, un hombre, alto, inmóvil. «Julián», susurró María. Bajó corriendo la colina. La noche estaba completamente en silencio. Ni grillos, ni viento. Solo el sonido de sus pasos sobre la tierra seca. Al llegar al tren, el hombre seguía ahí. Tenía las manos en los bolsillos, la gorra de conductor, el mismo gesto cansado de siempre. Pero cuando giró el rostro, María dio un paso atrás. No era Julián,
O no exactamente. Era su cara, sí, pero más joven, como de hacía 20 años, sin arrugas, sin ojeras, como si el tiempo lo hubiera borrado y reescrito. ¿Quién eres?, preguntó ella, sin aliento. El hombre sonrió. Soy lo que queda de él, lo que guardó el tren. María se estremeció. ¿Y por qué vuelves? Porque hay una verdad más. Una que nunca quisiste ver. Él levantó una mano y apuntó al vagón del medio. La puerta se abrió sola. Dentro, una nueva habitación. Esta vez era el cuarto de los niños. Camas improvisadas, ropa colgada, juguetes tirados. Y en la pared, una carta escrita con marcador rojo. María entró temblando. La leyó en voz alta. Mamá, yo también escucho el tren. Lo escucho cada noche, lo veo en sueños. Pero lo que más miedo me da es que a veces siento que yo también soy parte de él. Lucía. María dejó caer la carta. Giró hacia la puerta. Pero ya no estaba en el tren. Estaba en un hospital. Otra vez. El pasillo estaba vacío. Las luces titilaban. Un doctor apareció al fondo, con una hoja en la mano. Señora López, hay algo que debe saber. ¿Qué cosa? Usted tuvo gemelas. María se congeló. ¿Qué? La otra niña vivió, pero fue dada en adopción por orden del padre. Usted no estaba consciente. Hubo confusión. El hospital cerró meses después. Pero en los archivos hay constancia. La hoja cayó al suelo. Era un acta de nacimiento. Valeria Hernández López. Viva, entregada a custodia temporal, nunca reclamada. María despertó con un grito. Lucía estaba a su lado, asustada. ¡Mamá! ¿Qué pasó? María la abrazó con fuerza. No era una visión, no era un sueño, era la verdad. Valeria había sobrevivido y ahora lo sabía. María no durmió el resto de la noche. Apenas el sol comenzó a subir, salió sola hacia la alcaldía del pueblo. Llevaba en la mano una copia del acta de nacimiento que había aparecido en la visión. No sabía si era real, pero algo dentro de ella lo confirmaba. Su hija no había muerto. La habían separado de ella. Y alguien, en este pueblo, lo sabía desde el principio. La primera persona a la que buscó fue a doña Elvira, la enfermera retirada que había trabajado más de 30 años en el Hospital General antes de que cerraran sus puertas. Una mujer de rostro arrugado y mirada afilada, que siempre había estado donde nadie la veía, pero lo escuchaba todo. ¿Valeria Hernández López?, repitió la mujer mientras leía el papel. María asintió con los ojos húmedos. Nació el mismo día que perdí a mi bebé, pero esta acta dice que vivió, que fue entregada. Doña Elvira suspiró, se acomodó los lentes y luego bajó la mirada. Tú nunca perdiste a esa niña, María. Te la quitaron, a ti te sedaron. Dijeron que había nacido muerta, pero no era verdad. María sintió que todo dentro de ella se quebraba. ¿Quién dio esa orden? No lo sé con certeza, respondió Elvira, pero escuché rumores, que el padre Tomás intervino en el proceso, que fue él quien habló con el hospital, que dijo que la niña estaría mejor en otro lugar. María se levantó de golpe, con las manos temblando. ¿El padre Tomás? Él nos ayudó, nos protegió. ¿O te vigiló?, dijo Elvira sin inmutarse. Hay verdades que la gente santa no quiere que se sepan. María volvió directo a la iglesia. El padre estaba en el confesionario, rezando con los ojos cerrados. No golpeó la puerta. No pidió permiso. ¿Dónde está mi hija?,
El padre Tomás abrió los ojos lentamente. No pareció sorprendido. «Ya lo sabes, ¿verdad?» «¿Por qué?», gritó ella con la voz quebrada. «¿Por qué hiciste algo así? ¿Por qué no me lo dijiste?». El cura la miró con una tristeza profunda. «Porque no podía». «Porque si te lo decía, habrías intentado encontrarla. Y en aquel entonces no podías, no tenías recursos, no tenías forma de protegerla. Era una orden de más arriba, de gente con poder. Eso no era tu decisión», rugió María. «Eras mi amigo». «Lo sigo siendo», dijo él, bajando la cabeza. «Y por eso ahora voy a ayudarte». María dio un paso atrás, dudando. «¿Dónde está?». Tomás caminó hasta un escritorio antiguo. Sacó una caja de madera y dentro de ella un sobre cerrado con un sello roto. Se lo entregó. «Esto llegó hace años. Nunca supe si era verdad, pero creo que ahora tú lo sabrás». María lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una hoja amarilla, escrita a máquina. Nombre actual: Valeria Montemayor. Ubicación: Casa Hogar, Refugio de Esperanza. Ciudad: Saltillo, Coahuila. María se quedó en silencio. Lucía, que había llegado sin que nadie lo notara, leyó sobre su hombro. «¿Ella está viva?». María asintió. «Y vamos a ir por ella». Esa misma tarde, sin esperar más, María y Lucía subieron a un autobús rumbo a Saltillo. El viaje duró más de 7 horas. Cada minuto era una tortura. Cada paisaje que pasaba por la ventana parecía acercarla más a algo que no sabía si estaba lista para enfrentar. Al llegar, el sol ya comenzaba a ocultarse. La casa hogar era un edificio blanco, rodeado de una reja azul. El letrero apenas se leía. La puerta principal estaba entreabierta. Tocaron 1, 2 veces. Una mujer joven salió, vestida de enfermera. «¿Puedo ayudarlas?». «Buscamos a una niña. Bueno, ya debe ser una joven», corrigió María. «Valeria Montemayor. Creo que está aquí». La mujer dudó. «¿Es usted familiar?». María dudó un segundo. «Soy su madre». La enfermera parpadeó. «Espere aquí, por favor». Desapareció dentro del edificio. Pasaron 5 minutos. 10. 15. Lucía comenzó a inquietarse. «¿Y si no quieren dejarnos verla?». «No me iré sin ella», respondió María. Esta vez no. Finalmente, la puerta volvió a abrirse. Pero quien salió no fue la enfermera. Fue una joven. Tendría unos 13 o 14 años. Pelo largo, oscuro, ojos profundos, piel morena. Un rostro que María conocía, porque era el suyo, mezclado con el de Julián. Se quedaron mirándose en silencio. «¿Valeria?», preguntó María con la voz apenas audible. La joven frunció el ceño. «¿Quién es usted?». «Soy tu mamá». Lucía dio un paso al frente. «Y yo soy tu hermana». Valeria retrocedió un paso. «Eso no puede ser verdad. Me dijeron que mis padres habían muerto». María se acercó con cuidado. Sacó del bolso una foto antigua, la misma que había aparecido junto al tren semanas atrás. Toda la familia, incluyendo Julián, María, y un espacio vacío a su lado. «Te hemos buscado toda la vida. El tren nos mostró el camino». Valeria tomó la foto con manos temblorosas, la miró con atención, y entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo los he soñado desde niña». María sonrió entre lágrimas. «Nosotros también». Esa noche regresaron al hotel más cercano. Lucía y Valeria dormían juntas, por primera vez, abrazadas como si hubieran nacido al lado. María se asomó por la ventana, y ahí, en la calle vacía, estaba el tren, estacionado, inmóvil, como esperando.
Solo una luz encendida en el vagón del medio. Un último viaje, pensó, uno que todavía no había terminado. A las 3:58 de la madrugada, el tren silbó por última vez. María se levantó de la cama sin decir palabra. Llevaba días sintiendo que ese momento llegaría. No despertó a Lucía, no despertó a Valeria. Solo se puso su abrigo, cruzó el pasillo del hotel y salió a la calle. El tren estaba ahí, estacionado a mitad de la avenida. Ningún otro coche, ninguna luz, solo él, majestuoso, silencioso, esperándola. La puerta del vagón central estaba abierta, como siempre. María cruzó la calle, temblando. El aire estaba más frío que nunca, pero no tenía miedo, porque ahora lo entendía todo. Entró. Y encontró lo imposible. Toda su familia estaba ahí. Lucía, los gemelos, Venancio, Cata, Abril, Matías, todos sentados en bancos de madera, sonriendo, tal como los recordaba, tal como eran antes de la tragedia. Y frente a ellos, de pie, Julián. «Te estábamos esperando», dijo él. María no pudo contener las lágrimas. «Ya encontré a Valeria. Está viva». Julián asintió con una sonrisa suave. «Lo sé». «¿Entonces qué es esto?», preguntó ella. «¿Una despedida?» «No», dijo él mirando alrededor. «Esto es el cierre». Los niños comenzaron a desvanecerse uno por uno, no como fantasmas, sino como si regresaran a donde pertenecían, al presente, porque no eran apariciones, eran recuerdos atrapados en el vagón. Lucía fue la última en desaparecer. Solo quedaban María y Julián. «El tren vino por ti, María», dijo él. «No para llevarte, sino para devolverte lo que te quitaron». «¿Y tú?», preguntó ella con la voz temblorosa. «¿Tú te vas?». Julián miró hacia la puerta del vagón. «Yo ya estoy donde debo estar, pero tú aún tienes una vida por delante, con nuestros hijos, con ella. ¿La veré de nuevo?». Julián la miró con una ternura infinita. «Cada vez que mires el horizonte y escuches el silbido del tren, sabrás que estoy ahí, cuidándolos». María se acercó y lo abrazó por última vez. Sintió su calor, su olor, su amor. Y luego, simplemente, él se desvaneció. Cuando María abrió los ojos, estaba de pie en medio de la calle. El tren ya no estaba. Solo quedaba un rastro de vapor que se disipaba entre las sombras de la madrugada. En los días que siguieron, María volvió a San Miguel de las Lomas con todos sus hijos, esta vez con Valeria a su lado. El pueblo, incrédulo, murmuraba 1000 historias, que el tren había sido un milagro, que era una aparición, que fue un castigo divino. Pero para María no era ninguna de esas cosas. Era un recordatorio de que la memoria, el amor y el dolor también tienen vías por donde transitar. Que hay trenes que no se mueven con ruedas, sino con verdades, y que a veces lo más pesado que arrastran no es la carga, sino el pasado. Una tarde, semanas después, Valeria se acercó a su madre con una pregunta. «Mamá, ¿crees que el tren volverá algún día?». María la miró con una sonrisa leve. «No lo sé, hija, pero si lo hace, esta vez lo estaremos esperando juntas». El viento sopló fuerte en San Miguel de las Lomas, y a lo lejos, el eco de un silbido volvió a escucharse. Pero esta vez não traía medo, traía paz. Se essa história mexeu com você, imagina o que ainda vem por aí. Aqui, cada vídeo traz um novo mistério, uma nova emoção, uma nova razão para não conseguir parar de assistir. Então não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar aqui nos comentários o que você teria feito no lugar de Maria.
porque nos próximos vídeos, o inesperado é só o começo. Nos vemos na próxima história.